Arrecia en Cuba la represión contra activistas y defensores de derechos humanos. Denuncian nuevas detenciones arbitrarias, vigilancia y restricciones a la libertad de expresión. El domingo pasado, al menos 6 activistas fueron detenidas en Cuba, entre ellas Berta Soler, líder del movimiento femenino Damas de Blanco. Soler denunció que las autoridades intensificaron la represión contra grupos opositores, incluido extendiendo el acoso a los hogares de sus familiares. Las denuncias de sometimiento y hostigamiento se acumulan mientras persisten los llamados internacionales a cesar las violaciones a los derechos fundamentales en la isla. Contactamos en la capital de Argentina con el señor Alain Espinosa, es abogado de la organización no gubernamental de acción social Cubalex. Está en pantalla, bienvenido y gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer estar en estos espacios que difunden la realidad cubana. Es un compromiso de NTN 24 estar del lado de los oprimidos en Cuba, siempre, siempre. ¿Cómo describe usted, abogado, en este momento la situación de los derechos humanos en la isla, en Cuba como tal? La situación de los derechos humanos en Cuba cada vez es más grave. Esta situación que usted venía describiendo no solamente es una situación sistémica y recurrente, sino que cada mes o cada día que pasa se va agravando más y más. Desde Cubalex nosotros realizamos un monitoreo constante de la situación y constatamos la violación de la mayoría de los derechos, sobre todo lo recurrente a la libertad de expresión, la libertad de asociación. El mes de junio ha sido un mes especialmente caótico. Desde nuestro equipo de monitoreo hemos logrado acceder a más de 500 hechos represivos donde resultaron víctimas más de 150 personas. Hemos logrado monitorear sobre todo un aumento bastante grande de las muertes en custodia. Solamente en el mes que pasó ya pudimos registrar 5 muertes en custodia, y a esto se suma la criminalización de cualquier tipo de ejercicio efectivo de la libertad de expresión. Los ejemplos más críticos, bueno, fueron los que usted planteaba ya, no solamente de reconocidos activistas, defensores de derechos humanos y periodistas independientes, sino que la sociedad civil en general también es golpeada por esta represión, y un ejemplo clásico es el de los estudiantes universitarios que decidieron alzar la voz en señal de protesta por las recientes medidas que incrementaban los costos del servicio de Internet tan necesario para sus actividades diarias, y pudimos ver cómo muchos de ellos fueron sometidos a interrogatorios, citaciones ilegales, con amenazas y demás. Entonces, esto da un panorama que es realmente alarmante y que necesita de la difusión y que el mundo entero comprenda qué es lo que está sucediendo. Quiero hablar, porque a lo largo de todas estas décadas que ha estado este régimen de los Castro, ahora heredado a Miguel Díaz-Canel en el poder en Cuba, les ha dado resultado perseguir, golpear, encarcelar, enjuiciar para mantener a la sociedad cubana callada. Pero sabemos que el pueblo cubano tiene lo suyo por dentro, tiene ganas de vivir en libertad, y usted bien lo decía, el episodio más reciente, el de los estudiantes universitarios, que ante una arbitrariedad o algo que les afectaba, y son criados en la llamada revolución, entre comillas, y dijeron, esto no puede ser, nos afecta. Decidieron alzar la voz y también recibieron el garrote del régimen. A lo que quiero llegar es, ¿les está dando resultados a estas alturas del partido al régimen perseguir, golpear a la gente que quiere vivir en paz y en libertad en Cuba? No, yo creo que no le está dando resultado. Yo creo que es cada vez más creciente la necesidad de rebelarse de alguna manera, de adoptar posiciones activas ante la sistemática violación de derechos humanos y la grave situación que tenemos desde lo social. Cuba en estos momentos está a lo largo y ancho del país con apagones de más de 20 horas al día, pero además de esto con
falta de alimentos, con falta de acceso a la salud, con falta de acceso a cuestiones básicas como puede ser el aseo personal y demás. Y básicamente el régimen responde únicamente con lo que saben hacer, con la represión, con el uso del derecho penal para criminalizar y para amedrentar a la población, pero realmente yo creo que la situación es cada vez más insostenible y por tanto las personas cada día asumen que la única manera de cambiar esta realidad tan cruda es mediante un accionar efectivo, que esto no quiere decir un llamado a la violencia, esto no quiere decir manifestarse de manera violenta, ni mucho menos, pero que sí necesita que cada una de las personas tome conciencia de cuál es la situación que tenemos y que pueda aportar su granito de arena, bien sea expresándose, bien sea asociándose, bien sea tratando de exigir que se respeten los derechos que tenemos como seres humanos al fin. Ahora, ¿qué saben ustedes allí en su organización Cubalex sobre la detención de Berta Soler y otras activistas este domingo? ¿Qué ha pasado con ellas o qué pasó con ellas? Mira, a ver, realmente hasta ahora la información que tenemos es su detención. Recordemos que sobre todo Berta Soler y todo el resto de las damas de blanco llevan décadas siendo sometidas a desapariciones forzadas de corto plazo, a un hostigamiento sistemático que por lo general, como en el resto de las cuestiones que atañen al pueblo cubano, está caracterizado por la opacidad y por la falta de información del Estado ante este tipo de situaciones. Hay que tener en cuenta que en muchos casos ya como sociedad civil independiente nos hemos agrupado de forma tal que apenas se producen estas detenciones forzadas, se presenta un habeas corpus para tratar de defender a estas personas, pero realmente la información como tal de cuál es su paradero, de qué sucedió, de cuáles fueron las amenazas o el tipo de tortura mental, en este caso a la que fue sometida, solamente se tiene conocimiento una vez que son puestas en libertad y ellos pueden brindar el testimonio de lo que pasó porque el Estado cubano, sus funcionarios, la seguridad del Estado durante todo el tiempo niega información que es información necesaria para poder proteger la seguridad personal de cada una de estas víctimas. Es una situación bastante desconcertante, pero realmente es lo que sucede y desde organizaciones de la sociedad civil como por ejemplo puede ser Cubalex, los observatorios y demás, hemos dado cuenta de esto a los organismos internacionales de manera recurrente también para que tengan no solo conocimiento, sino que tomen acción ante este tipo de procederes del Estado cubano o del gobierno cubano en este caso y vemos que son recomendaciones recurrentes o son pedidos que se realizan desde los diferentes órganos internacionales de manera recurrente al Estado, aunque desafortunadamente la respuesta a ello continúa en stand-by. ¿Tenemos, señor Espinosa, algún número aproximado de cuántos presos políticos están hoy en las mazmorras del régimen de Miguel Díaz-Canel? Mire, realmente decir un número exacto es muy difícil, precisamente a punto de partida de la falta de información efectiva por parte del Estado y realmente somos varias las organizaciones que vamos llevando subregistro. En el caso nuestro, nosotros no llevamos subregistro de personas privadas de libertad por motivos políticos o de presos políticos, sino solamente de incidentes represivos o de violaciones de derechos humanos, pero estamos convencidos de que supera de manera, yo diría que extensa, las 1.000 personas presas por motivos políticos. Esto incluye no solamente a activistas reconocidos, a defensores de derechos humanos reconocidos, o a periodistas independientes, sino también a todas aquellas personas que se le imputan delitos comunes, pero que deriva su detención y su sanción del ejercicio efectivo de un derecho humano, como puede ser la protesta, que es uno de los derechos que ha sido más criminalizado en los últimos años en Cuba. Entonces, cada vez que existe una persona que tiene que purgar o cumplir una condena por un hecho que deriva de un ejercicio efectivo de derechos humanos, tenemos que hablar de una persona que está privada de libertad por motivos políticos.
Es el abogado Alain Espinosa de la organización no gubernamental de acción social Cuba Alexa, a quien le agradecemos mucho haber compartido con nosotros en la tarde de hoy. Será hasta la próxima. Gracias a ustedes. Hasta pronto.